Hola, soy Natalia Guerra y hoy te explicaré la línea como elemento de expresión plástica. La línea es el componente más importante dentro del dibujo, ya que por medio de ella podemos definir la forma de los objetos, que es la esencia del dibujo, y el dibujo es la base de la expresión plástica. Mediante el dibujo lineal podemos representar las cosas que nos rodean o formas modificadas por nuestra propia fantasía, así como estas. Gráficamente, su dimensión es la longitud, por eso se dice que la línea es unidimensional. Hasta ahora, solo veías a la línea como un contorno, un lazo visual que encierra las formas de lo dibujado. Pero desde este momento aprenderás que la línea es gesto, es volumen, es movimiento, profundidad, diferencia y semejanza entre figuras. Las líneas contienen expresividad gráfica, tensión y energía porque son un componente de la imagen y además parte de su estructura formal. En el arte casi siempre permiten expresar dinamismo, movimiento y dirección. En el lenguaje plástico, las líneas poseen energía y precisión porque pueden configurarse con rigurosidad geométrica, como en las matemáticas, y flexibilidad expresiva. Crean separación de espacios. Una línea separa dos planos entre sí. Los contornos lineales diferencian cualitativamente dos áreas de distinta intensidad visual. También por contraste se puede lograr este efecto, pero la línea es el elemento más sencillo para disasociar dos superficies. La repetición de líneas próximas genera planos, tramas y texturas. La línea de sombreado forma tramas que sirven para dar volumen a los objetos y aportar profundidad al plano de la representación. Lo que proyectamos en nuestras obras plásticas no son líneas geométricas, son líneas dibujadas y aplicadas a una superficie para darle sentido a nuestro pensamiento. Formas de las líneas. Rectas. Pueden ser horizontales, que van de derecha a izquierda, como una cuerda de tender ropa o la de un malabarista, y si lo prefieres, como las líneas de un cuaderno. También las hay verticales, van de arriba hacia abajo, como el asta de una bandera. Las líneas oblicuas son inclinadas como las de un tobogán y como las rampas de patinar. Líneas rectas poligonales, las hay cerradas como las figuras planas, el triángulo, el cuadrado o el pentágono, o abiertas como una montaña. Las líneas curvas las podemos dibujar abiertas y cerradas. Dentro de las abiertas están las onduladas, como este gusano. En las abiertas también tenemos las espirales, así como esta chupeta o este caracol. Las curvas cerradas son como este charco o esta mancha de pintura. Cuando dibujes, procura trazar las líneas continuas, sin interrupciones. El dibujo te resultará más expresivo y ejercitarás el movimiento suelto
El dibujo técnico se inicia gracias a la necesidad de grafismos o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, es decir, dibujos encontrados en cavernas y rocas. En ellas se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros y al propio ser humano, incluyendo su estado anímico. Las primeras pruebas escritas de la aplicación del dibujo técnico tuvieron lugar desde el año 1650 a.C. con el escriba Ahmes y sus primeros cálculos sobre pirámides. Tales de Mileto en el año 600 a.C. con escritos de geometría. Pitágoras en el año 500 a.C. con teoremas de poliedros. Euclides en el año 300 a.C. escribió sobre dibujo y geometría. Luego Arquímedes sobre cálculos de volúmenes y en el 200 a.C. Apolonio estudió las curvas cónicas. Hacia el año 30 a.C., el arquitecto romano Vitruvius escribió un tratado sobre arquitectura. Leonardo da Vinci, por ejemplo, en el año 1500 usaba dibujos para transmitir a los demás sus ideas y diseños para construcciones mecánicas, y muchos detalles de sus dibujos existen hoy en día. Él y muchos otros personajes posteriores dieron sentido crítico al dibujo. Más tarde lo haría Gaspard Monge, matemático francés, con estudios profundos sobre geometría descriptiva. En la época clásica y Edad Media, las imágenes y dibujos se transformaban en símbolos abstractos, y desde ahí los dibujos siguen siendo uno de los principales apoyos, pues ya no se construyen solo pirámides, sino palacios, coliseos y templos, calculando alturas, desniveles y muchos elementos fundamentales hoy en una construcción. Ya en la época contemporánea, el dibujo está presente en casi todas las actividades humanas. La imagen que representamos del mundo es un dibujo que mentalmente nos hacemos de él para comprenderlo y ordenarlo. La escritura misma está hecha con letras que son dibujos diseñados por el hombre para podernos comunicar. Los signos convencionales con los que a diario convivimos en señales de tránsito, medios de comunicación y computadores son también dibujos y de igual manera están presentes en los proyectos de diseño industrial, arquitectónico y hasta en diseño de modas. Hoy en día el dibujo no es solo lápiz, tinta o crayones sobre papel. Es también el mouse del computador, la pantalla, la reproducción fotostática de unas líneas o los vectores gráficos obtenidos por medio de una tabla digitalizadora. Un dibujo técnico es entonces el medio por el cual nos podemos comunicar de forma tecnológica y por tanto es un lenguaje universal con el que podemos construir a partir de él pequeñas y grandes obras industriales que serán de uso y beneficio para la humanidad. Por ser un lenguaje técnico requiere de información precisa, de normas